One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a continuar con la segunda parte del caso de Sheila Barrero. Si no has escuchado la primera parte, te aconsejo que pares este episodio y vayas al correspondiente, que es el número 5 de esta temporada. No voy a hacer un resumen, por lo que es importante que os acordéis de lo que he narrado hasta el momento. Pero antes de comenzar, agradeceros una semana más vuestras escuchas y también recordar que toda la información que he sacado de este caso es de la página web de ensayos sobre investigación criminal Los Guantes de Simpson. El enlace a la web os lo dejo en la descripción porque de verdad que merece la pena que la visitéis y leáis el trabajo de este autor. Al final vamos a tener que hacer este caso en 3 partes, ya que hoy quiero enfocarme del todo en la acusación que hubo sobre Borja y dejar bien claro este tema porque sinceramente me parece increíble. Y ahora sí que empezamos. Hoy es viernes de podcast y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos. Todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. Los investigadores habían dado rápidamente una explicación al cambio de marca de la bala encontrada y causante de la muerte de Sheila. Recordad que en todos los informes primarios se determinaba como marca GECO y posteriormente fue SIB. También decíamos que podía dar igual la marca si no llega a ser porque dependiendo de esta tienen diferentes componentes de fabricación, por lo que los residuos que liberan son distintos. Y esto es en lo que se fundamenta principalmente la acusación sobre Borja, por lo que sí que importa y mucho. Así terminábamos el episodio anterior, por lo que empezaremos con la muestra de residuos y así aclaramos este apartado. Cuando los investigadores se enteraron de que Sheila había sido asesinada con un disparo en la cabeza, ya era demasiado tarde para la toma de muestras de disparo. Si se hubiese hecho bien la primera inspección ocular en el mismo sitio del crimen o hubiesen revisado el coche con más antelación, podrían haberlo sabido antes, pero no fue así. El tiempo que las partículas pueden permanecer en las manos del tirador puede variar, sobre todo dependiendo de la persona y la actividad. El sudor, la higiene, el contacto con otras personas u objetos. Con un solo lavado de manos puede ser incluso suficiente para que se pierdan todos los residuos. Pero a no ser que la persona se meta en una burbuja, los resultados recogidos en una prueba realizada después de las 24 horas no van a ser significativas. En el caso de Borja y otras 5 personas a las que se le hizo la prueba, habían pasado 33 horas. La ropa suele ser un elemento donde mejor puede aguantar los residuos, si es que no se lava la prenda y se quita lo antes posible después de efectuar el disparo. Se sabe que en varios sospechosos se encontraron partículas en la ropa, pero en los informes se especifica que no las suficientes como para tratarse de la ropa utilizada en el momento del disparo. Existen 2 tipos de partículas, las específicas, que son las propias que proceden de un disparo, y las compatibles, que puede ser de disparo o proceder de otra fuente. Dicho esto, os cuento lo que se hizo cuando se supo la causa de la muerte. El lunes por la tarde, 33 horas después de la muerte de Sheila, llamaron a 6 de los jóvenes amigos de Sheila, que habían entrevistado el día anterior, y les pidieron que llevasen la ropa que habían usado el sábado de noche. Estos 6 fueron elegidos por suposiciones de los investigadores, personas cercanas a la víctima que habían estado con ella en la madrugada y o habían tenido recientemente una relación sentimental.
aunque no hubiesen tenido contacto con ella el día del crimen. Esto de la relación sentimental es algo que se habla a día de hoy y creo que lo trataré más adelante para aclarar ciertas cuestiones que creo que se han utilizado para dar morbo de cara a los medios de comunicación y ha obstaculizado y empañado la investigación. Pero en ese momento se tuvieron en cuenta a 6 personas a las que se les hizo la prueba y se les recogió la ropa. El informe no llegó hasta 6 meses después y es del todo confuso, pero da a entender cosas que para mí no tienen sentido. En primer lugar, os digo el resultado. En las 6 personas se han encontrado partículas compatibles con disparos, que, como os dije antes, pueden ser por disparo o venir de otras fuentes. En 4 de ellos solo hay una partícula compatible y en otro hay 3 partículas y en el último 2 partículas. En partículas específicas, que sí que son las que son derivadas de disparar un arma, de los 6 tienen 3 personas, los cuales 2 son los que también tenían partículas compatibles. Con esto nos puede llamar más la atención la persona con más partículas totales, evidentemente, pero aún así resulta del todo extraño que todos contengan partículas y la mitad den positivo en haber disparado un arma de fuego. O sea, 3 personas daban positivo en haber disparado un arma de fuego. Yo ya no tendría en cuenta este informe desde el mismo momento en el que se lee que la prueba se hizo 18 horas después del crimen y no 33. Ya, si no eres claro en este punto, imaginaros el resto. Y ahora puede que esto sea complicado de explicar, pero yo lo intento y espero no liaros. El informe dice, y cito, se han detectado partículas a base de plomo, antimonio y bario, además de estaño, cuyo origen es específico de la detonación de un fulminante como el analizado. Es decir, que se encuentran partículas que pertenecen a la bala del crimen. Vosotros diréis, pues ya está, pero es que esto no es así, porque lo que se encuentran son 2 partículas distintas e independientes. Una de ellas es específica de disparo, una partícula que contiene plomo, antimonio y bario, y la otra que no es específica, sino compatible, conteniendo plomo, estaño y bario. Para que fuese específica de esa bala en particular, tendría que contener todos los componentes juntos y no separados. En resumen, sí que disparó un arma, pero no tiene por qué ser la del crimen. Puede ser arma corta o escopeta. Podéis decir, pero si ha disparado un arma, es probable que fuese él. Pero entonces, ¿qué pasa si yo os digo que esta persona es un cazador? De todas formas, ya vemos la confusión del informe y me parece lamentable hacer esto de forma oficial porque es lo que leen los jueces, abogados y fiscales y con lo que se determina si una persona tiene que ingresar en prisión. De hecho, fijaros lo absurdo de todo porque semanas después se realiza otro informe donde dice, y cito, las 33 o 34 horas transcurridas hasta la exploración es tiempo suficiente como para descartar que las partículas detectadas fueran las inicialmente depositadas como consecuencia de una explosión inicial directa a la nube de residuos. Habría que pensar más en una transferencia desde otras superficies. De los 6, solo Borja era cazador. No tiene sentido que otras 2 personas tuvieran partículas de arma. No vivimos en Estados Unidos. En España es raro que haya gente que dispare armas. Solo se puede pensar en una contaminación de las pruebas y, sin embargo, esta es la prueba principal que existió sobre Borja. Y os diré más. Borja no era la persona que en los resultados tenía más cantidad de partículas. Lo único que importó de todo esto es que Borja, cuando le hicieron las pruebas, dijo que había ido de caza unas semanas antes y en el resultado tenía una partícula de estaño. ¿Y qué pasa? Que el estaño no es un componente que pertenezca a los casquillos utilizados en escopetas de caza. Esta discrepancia fue lo que llevó a los investigadores a decidir que había sido él.
aunque también tuvieran partículas otras 2 personas que no tiene sentido que tuvieran. No se molestaron en saber el motivo de esto, ya que solo buscaban una forma de culpabilizar y no de saber la verdad. El motivo por el que ha ocurrido el crimen es para mí una de las grandes incógnitas, pero para los investigadores estaba clarísimo. Y alentados por los medios con el morbo de las relaciones sentimentales, pues asentaban todo el caso en esto. Con una poca de búsqueda podéis encontrar estos motivos en todos los rincones de Internet e incluso intoxicaros de esta idea. Pero vamos a ser un poco minuciosos con estos datos y vamos a usar la lógica siendo imparciales. Borja y Sheila habían tenido una relación y la habían roto hacía poco, aunque la relación no era de pareja propiamente dicho, sino que se habían liado un par de veces y ya. Cada uno hacía su vida. Pero de repente habían dejado de verse. Se deja entrever que Borja podía haber estado enfadado con esta ruptura, entre comillas, porque querría estar con ella y ella negarse. Mucha gente piensa que este es el motivo, pero en muy pocos sitios se ha dicho que el que se alejó y no quiso saber nada más fue él. Por lo tanto, ya es suficiente para descartarlo. De hecho, no hubo ni siquiera creo que hubiese una discusión. Él dejó de verla y ya. Sigamos a partir de aquí. Creo que Sheila, dolida porque realmente lo que él hizo fue desaparecer sin más, sin dar explicación, pues empezó a llamarlo seguido. Pero él pasaba de ella, porque Borja, de quien realmente estaba enamorado, era de una chica con la que había tenido una relación y que no vivía allí, pero que sabía que volvería en las fiestas navideñas, como hacía siempre en las vacaciones. Y él quería retomar esa relación que había tenido antes de que ella se fuera. Y por eso se negó a cualquier contacto con Sheila, temeroso de que esta chica no volviese con él por seguir en contacto con Sheila. Vale, pues Sheila, al ver que Borja pasaba de ella tras una semana llamándolo, dejó de hacerlo y simplemente pasaron el uno del otro. Hay quien piensa que el motivo del asesinato es que Borja quería deshacerse de Sheila para que no obstaculizara su relación con la otra chica. Sheila en diciembre, a mediados de diciembre, ya había dejado de llamar a Borja. La chica vino en ese mes y de hecho sí que retomó la relación con Borja. Entonces, ¿qué sentido tiene matarla? Os digo más. ¿Qué sentido tenía matarla un mes después? Porque recordad que Sheila la mataron el 24 de enero. Sheila y Borja ya habían pasado página el uno del otro ya hacía mucho, porque tanto Borja como ella habían estado con otras personas desde que habían dejado su relación. Y bueno, es que hasta me cuesta decir relación, pero es que por llamarlo de alguna manera, porque ni eso tuvieron. A ver, ¿de verdad alguien, sabiendo realmente todos estos datos, sin esconder nada ni malinterpretar cosas, cree que puede existir un motivo para que Borja quisiera matar a Sheila? Ahora hablaremos de las pruebas. Recordaréis la bufanda que se encontró en la parte de atrás del coche, ¿no? Pues nunca se descubrió de quién era, por lo que es otra incógnita que seguirá ahí. De importancia entre lo que se recogió de muestras del coche es que existen muchos perfiles genéticos, como es evidente, que puede encontrarse en un coche donde ella subiría con muchos amigos y familiares. Pero de todos ellos hay 5 perfiles genéticos de varones desconocidos. De hecho, uno se encuentra en esa bufanda. Pero lo que los investigadores solo les interesó fue una fibra que por sus características podría coincidir con una prenda de ropa de Borja. No sé si os pasará como a mí y recordaréis el caso de Dolores Vázquez y aquella fibra que usaron como prueba contra ella. Pues esto es lo mismo. Es pensar en que si encuentran un hilo negro y yo llevo una chaqueta negra, ya tiene que pertenecer a la mía. Como si nadie más tuviese ropa con hilo negro. Pero en fin. La otra supuesta prueba es referente al registro en la casa del abuelo de Borja, después de que detuvieran a este y donde se decía que podía estar el arma del crimen. Al parecer,
hay 2 versiones distintas, así que vamos a analizarlas. Cuando fueron a hacer el registro había 5 agentes. Se encontró encima de un escritorio una caja de casquillos y al ir a inspeccionarla es cuando el abuelo dice que eran de una pequeña colección de cuando había hecho la mili. Estaba enfadado por la detención de su nieto y por la violación a su intimidad registrando su casa, por lo que su tono y contestaciones no creo que fuesen tranquilas, y al ver que inspeccionaban la caja preguntó de qué calibre eran. Después del registro, la persona que escribió el acta durante todo el proceso leyó lo que había escrito en esas 6 hojas totales y los 5 agentes firmaron conformes. Eso fue el 23 de julio a las 5:30 de la tarde. Pero es que al día siguiente, a las 8:30 de la tarde, más de un día después, 2 agentes dicen que el abuelo, al ver que miraba la caja de casquillos, habría preguntado si era de la pistola pequeña y después preguntado por el calibre. Esto supone un cambio muy grande, porque los agentes iban con la intención de encontrar una pistola pequeña y que el abuelo preguntase precisamente eso, pues resulta del todo sospechoso. Y además llamaría la atención de esos 5 agentes, ¿no? Él no sabía que iban a buscar allí. Pero es que en el acta principal no hay constancia de ese comentario. Y cuando se leyó posteriormente, todos los agentes lo firmaron conformes, sin que ninguno dijese nada de ese detalle, por lo que me parece del todo extraño que 2 agentes se diesen cuenta de esto pasado un día, pero es algo de lo que se habla mucho y se tiene como una prueba irrefutable de culpabilidad. Pero, claro, mucha de esa gente no sabe de la existencia del acta de registro. Por cierto, no existen testimonios de nadie que dijese que el abuelo ni Borja tuviesen posesión de ninguna arma pequeña. Para el registro, los investigadores le dijeron al juez que les había llegado información de círculos cercanos, pero en posteriores declaraciones de todos estos círculos cercanos, pues se negaron a haber dicho eso, y ni siquiera sabían de esos testimonios. Yo lo dejo ahí. Y por último, vamos con la coartada de Borja, que también se ha hablado mucho de este tema. Borja declaró a los investigadores que el sábado por la noche no había salido, había estado en casa desde aproximadamente las 9 de la noche. Dijo que por la tarde había jugado 2 partidos de fútbol y estaba muy cansado. Tras acabar el último partido, pasó a visitar a sus abuelos por Villablino y se fue andando hasta su casa, donde llegó sobre las 9 o 9:15. Allí cenó con sus padres y sus 2 hermanos y tras ver un partido de fútbol en la tele se fue a acostar sobre las 12 de la noche. No se levantó hasta las 11 de la mañana del domingo. Nadie vio esa noche a Borja en ningún sitio del pueblo. Él salía con frecuencia por la noche, así que era conocido en la zona. Y sobre todo en el pub donde trabajaba Sheila, ya que conocía a otros trabajadores del local. Pero no había ningún testigo que pudiese contradecir la afirmación de Borja de que esa noche estuvo en casa. Tras el crimen, los investigadores no entrevistaron a los padres ni a los hermanos de Borja, lo que parece indicar que no se comprobó nada, incluidas las posibles coartadas de otros sospechosos. Como los investigadores no encontraban nada que pudiese contradecir la historia de Borja, trataron de poner en duda la presencia de los padres en Villablino. Los padres iban con frecuencia los fines de semana a Gijón a jugar al golf y en ocasiones se quedaban a pasar allí las noches de los sábados en un hotel o en casa de unos amigos. El padre y la madre de Borja declararon que habían pasado esa noche en casa, en Villablino, aunque debido al tiempo pasado no recordaban dónde habían estado por la tarde. Era posible, aunque no se acordaban, de que hubieran ido a Gijón a jugar al golf. Y declararon que hacían noche en Gijón solo cuando había torneo, es decir, cuando se jugaba sábado y domingo. Pero si solo era para jugar, se quedaban solo por la tarde. Y regresaban a Villablino para dormir. Lo normal en invierno, debido a la ausencia de torneos por la climatología, era que fueran un solo día a jugar, generalmente los sábados. Fueron claros en que no podían recordar si ese día habían ido o no, pero estaban seguros de que habían dormido en casa.
Su madre expresó con firmeza que ella lo que sabe es que esa noche su hijo se acostó en casa y que se levantó allí por la mañana. Las investigaciones no solo no consiguieron evidencia alguna de que los padres viajaran ese día a Asturias, sino que los datos parecen indicar que no fueron. En primer lugar, no utilizaron las tarjetas bancarias, algo que hacían con frecuencia cuando estaban fuera. Tampoco habían utilizado las tarjetas del peaje, lo que indica que seguramente no viajaron ese fin de semana fuera de Villablino o su entorno. Y lo más importante, no había registro de ellos en el campo de golf, en el que obligatoriamente quedaba registro tanto de la reserva previa como de las horas de comienzo y finalización. Quedó constancia de que ese mes jugaron los días 10, 17 y 31. Es decir, el fin de semana del 24 de enero no fueron a jugar al golf. Seguramente debido a que se anunciaba mal tiempo. Recordad que había lluvia y niebla y frío y viento en esa época. Por tanto, hay certeza de que no jugaron al golf y la falta de utilización de tarjetas de crédito y del peaje parecen indicar que no viajaron a Asturias ni salieron de la zona. Pero los investigadores obviaron esta última información y pusieron siempre en duda que los padres pasaran el fin de semana en Gijón. Vale, pues teniendo en cuenta que estaba en casa, vamos a pensar cómo pudo salir para cometer el crimen. Su calle solo tiene una vía de entrada y salida, es una urbanización, por lo que está expuesto a ser visto por cualquiera al entrar y salir del lugar. Salió de madrugada, sin que nadie se enterase en su casa, sin que nadie lo viese en la calle, aunque bueno, a estas horas es posible que suceda, no lo pongo en duda. Tendría que coger un coche. ¿Y cuál? Esto también digo yo, porque nadie ha pensado, parece ser que habría tenido que coger un coche. Después ha ido hasta la carretera a esperar a que pasara Sheila, seguirla, hacerla parar, matarla y volver a casa, que llegaría sobre las 8:30 o 9 de la mañana. A esa hora ya puede haber gente despierta, incluso gente que vuelve de fiesta. Sin ir más lejos, el dueño del pub donde trabajaba Sheila vivía en esa urbanización y llegó sobre esa hora a su casa. Nadie vio a Borja. Bueno, pues estos son todos los datos sobre la relación de Borja con el caso. Es una pena que los investigadores no pusieran el mismo interés por saber la verdad como pusieron por intentar que todo se ajustara a su versión para poder culpar a Borja. Preguntaros ahora ¿por qué Borja es libre? Si realmente todo es como dicen, ¿por qué es libre? Pues porque los jueces y fiscales sí que tienen acceso a los informes y actas y a todo lo que os acabo de contar. Y se tuvo la suerte de que se han fijado y analizado los datos de forma objetiva e imparcial. Porque Dolores Vázquez fue declarada culpable en su juicio porque fue condenada por un jurado popular, un jurado que solo escuchó lo que quiso escuchar y también porque quienes les hablaron solo les dijeron lo que quisieron decir, que es básicamente lo que nos pasa a nosotros como espectadores con los medios de comunicación como emisores. Si a mí me cuentan que un adulto empujó a un niño, este se cayó y se rompió un diente, pues evidentemente odiaré a esa persona. Pero si me dicen lo mismo y añaden que si no lo hubiese empujado un coche lo hubiese atropellado, pues la cosa cambia. Y tampoco es solo lo que nos cuentan, sino cómo nos lo cuentan. Pero en fin, que si pensabais que esto termina aquí, estáis equivocados. En el caso de Borja sí, pero los investigadores aún nos tienen preparadas más sorpresas que nos indignarán en el siguiente episodio. Hasta aquí la segunda parte del caso de Sheila Barrero. A mí me rompe el alma porque con todo esto sufre demasiada gente, porque Sheila no está y su asesino sigue suelto. Y no solo se le debe dar descanso a una familia buscando justicia y verdad para ellos, sino que se debe proteger también al inocente, porque por mucho que tengamos sed de venganza, no podemos lanzarnos sobre lo primero que tenemos más cerca y que podamos agarrarnos. Sobre todo
cuando se basa todo en una mala investigación y por hacer mal un trabajo. Y no querer que se nos pida explicaciones que afecte a nuestra reputación, ni a nuestro puesto, ni a nuestra vida. Y para ello haya que arruinar la de otros. Recordad que podéis visitar la página Los Guantes de Simpson y ver en profundidad todo este caso y muchos otros. Y si os ha gustado el episodio, darle a me gusta, dejarme algún comentario con vuestra opinión sobre él. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de mensajes privados en las redes sociales de Twitter o Instagram o mandándome un email a crimenenserie@gmail.com. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta dentro de 15 días. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.